Queremos preguntarle a cada uno de los consultores, quiero que nos conteste si está bien esto, lo que vamos a publicar. ¿Cuánto está? Sega Kotatsuri Sankenarensky. 1. Contenidos. Kinkitarensky. Apite. Oyenkitare Koya Paye. 3. Kinkitarensi Irashi Ensi. 4. Yameta Hetari Pairani Ashanin Kapayi. 5. Kametantsu Irashi Entspayi. Kamenantsi Irashi Entspayi. Iyomitantsi. Pantantsi. Pampitarensi, Ashrontanchari, Nyavairensi, Shinsene. Picante, creo que acá me está tagriga, Terica, Ancorri, Tajeroto, Quantros. Sé que evalúen todo si está bien, Terica, a ver, Kawairota, dice. Yo, Camesa de todo este contenido, para que ya lo publique en el libro, ya salga ya publicado. Es la enseñanza. Claro, claro. Yo me tanto con enseñanza. Claro, yo me tanto. Yo me enseñando. Yo me tanto. Claro. Está bien. ¿Sabe? Yo me tanto. Enseñando, yo me tanto Lo que nomás. está enseñando, Yo me tanto es lo que está enseñando. Yo me tanto. Yo me tanto. Yo me tanto. Yo me tanto no va a meter. Sin la is. Solamente yo me tanto. ¿Cuánto de enseñanza? Yo me tanto. Y yo me tanto, el que enseña. Yo me tanto es la palabra correcta. Yo me tanto porque vamos a enseñar varios. El que está enseñando. Claro. Yo me tanto es la única verbo sería yo me tanto. Porque acá dice enseñanza. Claro. Solamente enseñanza. Yo me tanto. Debe ser yo me tanto porque es enseñanza. Yo me No. Si sería yo me tanto estaría enseñando una sola persona. No. El verbo es yo me tanto. Yo me tanto. Y yo me tanto. Yo me tanto. Ese es otro ya. Vamos a reírnos. Vamos a reír. Así un tarjeta en Yari. Todo, se le siente varias. Así con tarjeta, todo. En cambio dice acá, así son Yari, para reírnos nomás. Para reír, claro. Algo así. Se ríen todos. Así un tarjeta en Yari. Todos reunidos. En cuanto a trabalengua, cuando digo ya ves de hablar rápido. Trabalengua. Rápido. Y el otro lo que dicen nene contante. Nene Constante. Trabalengua. Trabalengua rápida. ¿Cuál es? La lengua está ahí. Ya, entonces, la mayoría de los profesores bilingües utilizan el nenecotanza. Bueno, si es que hubiera otra opinión acá, los que estamos presentes, ya habría que determinarlo. Pero está bien, nenecotanza, esa es una palabra que adhiere. ¿No? Claro, es nuestra lengua. Nuestra lengua. El nenecotanza es de lo que se va a hablar, ejercitar nuestra lengua. Porque a nadie se escucha hablar de necotantes, excepto los lingüistas, profesor. Ya, es otra cosa. Que ellos Es ya otra Por eso que nosotros queremos recompilar otra, o sea, el legítimo idioma lo habla, pues no se malo, porque hay variedades de idiomas que hablan. No, Tenemos de acá. Directamente. Entonces ya va a ir
No, tamate. Eso. Por eso que vamos a publicar un libro netamente de este perené y el libro que tiene No también podemos. los pichis, es otra forma de habla. Por eso que estamos recopilando y una masa de todo. A ver, ya voy a decir. ¿Está bien? ¿Ya va a decir o no está bien? Anda tremendo. Si me permite, a ver, Ya, silencio, un ratito vamos a escuchar acá al joven. quisiera hacer Caramba. Ya quizás biche, una acá, pequeña acá, piba reseña miseria, histórica, acá. donde depende de esto, ¿no? Acá, piba miseria. Escucha. Aña, que amina está acá un lado, pues acá amina derecha. No conozco este cachen, ya, no paita maini. Ya. Pero ya ni dirá escuchar, no paita Gerardo Castro Rosas. Bien, quiero tratar del trabalengua. Es decir, nosotros en el año 2004 ha sido en la ciudad de Pucallpa. Es decir, nos hemos reunido todos los profesores bilingües como alumnos. ¿Ya? Entonces, donde estaba participando Pasco, Junín, Ucayali, estaba también lo que es parte de Purús, asimismo de la Convención Cusco, ¿ya? en donde hemos determinado, ya, es decir, con la quizás participación de todos los hablantes de este idioma xánica, ¿no? Entonces, en donde se ha determinado la trabalengua, ya, con todos los participantes, ¿ah? Entonces, se ha determinado lo que es Nenecotanza. Y asimismo, hace poco nomás ha sido acá en la provincia de Suatipo, ya, en donde se ha determinado también el alfabeto axáninca, es decir, han participado toditos, es decir, en donde ya el alfabeto axáninca ya tiene su propio alfabeto, es decir, ya no hay que de acá no va, sino ya se ha generalizado, ¿no? Ya se ha determinado de cómo se va a hacer. Entonces, quisiera que, o de repente, no, para que ustedes quizás se informen, ¿no? Sobre eso, la normalización de esta lengua axánica. Entonces, simplemente quizás para decirle a ustedes, ¿no? O de repente, yo sé que la mayoría están acá, los más antiguos, ¿no? Los más antiguos. Entonces, quizás también de ellos también hay que rescatar lo que ellos como anteriormente lo dicen la trabalengua, ¿no? Pero como digo, eso es lo que nosotros a nivel de profesores hemos determinado, ¿no? Entonces, yo también respeto acá a las personas adultas que han venido quizás compartiendo con la juventud a través de generaciones tras generaciones, ¿no? Eso quisiera simplemente aportar a lo que se está diciendo ahora. Muchas gracias. Pasón. Entonces, ¿cómo quedamos con eso? ¿Nenecotanza o ñabarense shintsine? En vez de ñabarense, shintsine, shintsiri ñan. Shintsiriñan. Shintsiri ñan. Añabaite shintsiri. Añabaite Mejor. shintsiriñan. Shintsiri. Shintsiri ñan. Shintsiri ñan. Shintsiri ñan. Así. ¿Están de acuerdo? Shintsiri. No, ñabaite ya no. Shintsiri ñan. Entonces, no añabo, sino shintsiriñan. Ah, eso es la palabra. Sin ñabaite. Mejor esta lengua que se va a utilizar. Shintsiri ñan. Ayer lo hablé. Estamos tratando de poner el nombre porque allá en verdadero no existe trabalengua. Hagan el trabalengua. De acuerdo ahorita, como el joven dijo, sí, quizás. Shintsiri ñan. Eso ya se le puede poner un nombre. Porque van a ser. Hay palabras que no existe. No, préstamo, pedimos préstamo A otra lengua ya de Río Tamo. Ya. ñande kibira. Pedimos préstamo. Nene kota kanto de anda ashaninga bai. Kanto piñeri y ahora marangira. Nene tem. Es marcadez para Xánica. Más es otra palabra. Ashaninga. Alike repi.
Ya, quiero. Koya y Kana sa mga llamando. Es llamando. Esa es la. Suriñano. Eso estoy de acuerdo. A ver, saca tu lengua. Llámala ya. Cada tiro paninigta tsuruña. Todavía no he escrito. Sino que lo que yo quiero preguntar al respecto de todo esto, lo que están trabajando en esta parte de la lengua. Ahorita lo que se está haciendo es validar las palabras que ya están hechas, ¿cierto? Sí, exactamente. Al validar todo esto, entonces eso se tiene que oficializar a nivel de todo el país. Ah, nivel. Solamente Perenne, ¿cierto? Solamente Por eso todo lo que está bien. Perenne. Ya, ¿hasta dónde estamos abarcando lo que es el Alto Perenne? Ya geográficamente, entonces para saber hasta aldea. Hasta aldea. Ahí está, ahí la cruz. Alto Incariado. Santinato, San Román, San Jerónimo, Alto Centro, Julián, Pampaniche, Girani, Santa Aurora, Santiago, Alto, 15 comunidades. ¿Dónde queda Civitaria? Estaba reunido todo, ¿no? Claro, porque si pensamos validar, por decir algo, Vamos a pelear estos comunidades que están acá en este parte, lo que es Alto Total. Huachacote, Orito, todo eso. Entonces, para validar todo esto, para mí se tiene que invitar, no importa a jefes que sé yo, ya donde está involucrado todo eso, porque a mí yo no me podía ya involucrar en esta persona. Entonces, para poder validar un documento legalmente, entonces, porque eso va a salir publicado. No sé cómo lo están pensando, cómo lo están manejando entonces, pero discúlpame que yo le pongo en esto, ¿no? Pero eso debería ser así, porque eso se tiene que, yo quiero validar un documento, entonces, donde que me está donde está estos señores, donde está, son 15 comunidades, ellos deben estar sentados aquí, decir, ¿cómo vamos a denominar? Porque lo que no queremos es imponer la realidad de cada persona, así como estamos discutiendo ahorita, ¿cómo debe ser? Entonces, para que esto sea pues, ya inmediatamente oficial, porque hay que entender, como decía, lo que decía el profesor, ellos han validado allá en Pucallpa, pero no hay publicación. ¿Ya? Porque ahora lo que dice, los libros mayor publicados que ha sacado mayor publicación, esa es la palabra que va a oficializarse dentro de educación. Con la señorita me decía, nosotros lo que estamos haciendo acá, queremos dejar libros a los centros educativos para que estos niños aprendan a leer. Y ya, fluidamente, porque no solamente sentarnos acá y validar todo eso y eso que quede ahí, no señor, sino que lo que se tiene, vamos a validar esto y tenemos que repartir esto entonces para que esto sea oficial, porque a los finales esto es lo que, cuanto más publicación vamos a tener, es la palabra más correcta que tenemos que usar. Y ya, discúlpame todo eso, pero eso le pongo, si vamos a validar solamente nosotros, bacán, ¿no? Ya, ahora le voy a responder. Así como está diciendo, lo que yo he entendido con la señora Elena, dijo que cada consultor lo va a publicar, como dices, como hablan, todo, ¿no? Sus formas de hablar, sus idiomas. Y ella va a seguir publicando y yendo en estas otras comunidades también a sacar sus historias, sus hablas, cómo lo hablan. O sea, publicar cada libro como ellos hablan el idioma Xánica. Por decir, acá en Maranquiari hablan otra forma. En Pampamichi hablan el idioma mismo Xánica, pero otra forma. Entonces Pucharine igual. Entonces lo que quiere es cada persona, cómo lo hablan, así lo va a publicar el libro de cada zona. En este caso estamos entre Pampamichi y... Sí, por eso que por eso estamos preguntando si está bien, cómo está o no, por eso hablan Ayaro. O sea que como ellos ya han traducido de Pampamichi y ya tienen ya sus palabras, cómo lo hablan, así lo va a publicar como ellos hablan. Y nosotros como hablamos también lo va a publicar igual. Pero entonces si ya está publicada, o sea, todavía no lo publica, pues lo tiene ya listo ahí para publicar.